Los movimientos Leonel 20, el Cibao sigue con la fuerza del pueblo y vuelve Leonel. Invitan a esta conferencia de esta noche diferentes proyectos de energía alternativa, energía limpia, para el próximo gobierno de Leonel Fernández, del 20 al 24, con el ingeniero Francisco Méndez, ex superintendente de electricidad. Mi nombre es Berenice Lulo, el coordinador de esta conferencia es el señor arquitecto William Reina y el subcoordinador Américo Yapor. Le paso la palabra a William Reina para introducir a nuestro conferencista. Muy buenas noches, ingeniero Francisco Méndez y demás personalidades y movimientos que nos acompañan. El ingeniero fue consultor independiente en el año 2012, la Superintendencia de Electricidad en el año 2004 a 2011, consultor independiente del 2000 a 2004. Perteneció a la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública en los años 1998-2000. Fue asesor principal también de la Comisión de la Corporación Dominicana Eléctricas Estatales, CDE. Estuvo también en la Comisión Nacional de Energía en el año 1994-1996. También en el Banco Central de la República Dominicana, donde fue coordinador técnico en los años 1990 a 1994. Fue director de política energética de los años 1986 a 1990. Sus diplomas académicos: tiene posgrado en finanzas corporativas en la Universidad Católica Madre y Maestra. También maestría en economía en la misma universidad. Ingeniería metalúrgica con especialidad en termofísica y termoenergía en el Instituto de Acero y Aleaciones en Moscú, URSS, 1985. Y tiene varias publicaciones como Evaluación de la Reforma del Sector Eléctrico, Perspectivas Económicas 2003, en la Fundación Global, Estudio de Factibilidad y Generación de Energías Renovables, la USAID, en noviembre del año 2001. La capitalización, datos y cifras y conceptos en julio del 2000. Electricidad y desarrollo, el reto dominicano, ponencia del primer Simposio Nacional de Energía Eléctrica del Banco Central de la República Dominicana. Eso fue en abril del año 1996. Es autor de numerosos artículos en periódicos, revistas y temas económicos. Es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Con usted el invitado de hoy, el ingeniero Francisco Antonio Méndez de la Rosa. Sea usted bienvenido, ingeniero. Bien, muchísimas gracias, William. Muchísimas gracias a los amigos que están conectados. Bueno, la ponencia que se me solicita tiene que ver con la energía alternativa y los planes para sobre este particular quería señalar que la Ley de Energías Renovables, de incentivos a las energías renovables 5707, se aprueba durante la gestión del presidente Fernández 2004-2012. Y de entonces acá se han hecho algunos avances. Sin embargo, el país, siendo signatario de compromisos internacionales de Naciones Unidas para el cambio climático, y estableció metas, y la propia ley establecía metas, y la Estrategia Nacional de Desarrollo establecía metas que no las hemos podido cumplir. Por tal sentido, en el programa de gobierno que el presidente Fernández ha presentado a la nación, estableció 7 pilares fundamentales. Uno es el que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica,
la innovación y el uso de las tecnologías de las informaciones para aumentar la competitividad de la nación, la seguridad ciudadana, aspectos que tienen que ver con la equidad y la desigualdad, infraestructuras en todo el país que la fue presentando con tiempo el presidente Fernández en esto que se conoce como RD 44 y que se ha condensado para este periodo de gobierno fundamentalmente en lo posible que pueda realizarse. Y el séptimo pilar, que es el que tiene que ver fundamentalmente con lo que vamos a tocar, es el que habla de la protección del medio ambiente. Y en ese sentido, lo enfocamos como que esa es la nueva ola de transformaciones por las que tiene que pasar la República Dominicana para encajar en un nuevo estadio de su desarrollo. Indiscutiblemente que hemos avanzado con un crecimiento por más durante los últimos 50 años promedio por encima del 5%, con una economía, por ejemplo, que en el 96 el presupuesto general de la nación era de 26,000 millones y hoy ya estamos prácticamente en los 1,000 millones de pesos. O sea que evidentemente tenemos otro país, tenemos un país multiplicado por muchos, fundamentalmente por las gestiones del presidente Leonel Fernández y en mayor sentido. Por eso, eso se llama, esas nuevas olas de transformaciones de las que estamos hablando, contempla esta parte. En el aspecto de la protección del medio ambiente, el enfoque básico y fundamental para cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y con los compromisos que están contemplados en la misma Ley 5707, es lo de la descarbonización de la economía, la limitación y la reducción de la emisión de dióxido de carbono, que es uno de los componentes más tóxicos al medio ambiente y que ha afectado el cambio climático. Y en ese sentido, no hay mejor alternativa que las energías limpias, las energías renovables, como sustitutos de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo. Entonces, para la disminución de los gases invernadero y de las emisiones contaminantes que han venido, hemos visto durante esta pandemia cómo el planeta ha respirado de manera amplia y ha experimentado y se ha visto la diferencia de cuando estamos polucionando realmente con el acelerador abajo y cuando realmente las economías están en una etapa como esta de, bueno, que ha sido de hibernación. Entonces, ese esquema de descarbonización pasa por el fomento a las energías renovables que está contemplado en la misma ley 5707. Hay que hacer la mención de que a la fecha nosotros tenemos una capacidad instalada en el área de la generación eléctrica de unos 3,800 megavatios y una demanda que puede rondar los 2,500 megavatios. O sea que tenemos suficiente capacidad instalada de energía convencional. Pero aunque se han hecho avances importantes, tenemos alrededor de 600 megavatios en energía solar y eólica que se han instalado por parte del sector privado en los últimos años, a pesar de que durante la primera gestión del presidente Medina se bloquearon prácticamente todos los proyectos renovables porque estaban todos enfocados en la planta esta de carbón de Catalina, que va en vía contraria totalmente de todo lo que se venía postulando y de todos los esfuerzos que se venían haciendo para el cambio climático, protección del medio ambiente, etcétera. Entonces, nosotros estamos en nuestro programa de gobierno fomentando la generación de energía ecológica y económicamente sostenible, ambientalmente sostenible. En ese sentido, nosotros entendemos que la mutilación que se hizo a los incentivos contemplados en la ley 5707 en el 2012, cuando entró la administración del presidente Medina, fueron contraproducentes. Porque, como hablábamos fuera del aire, aquí los problemas del sector eléctrico fundamentalmente se han venido produciendo porque no hay continuidad de las políticas. Llega una gente, trae un nuevo librito, viene a aplicar otras cosas y así sucesivamente. Esa ley de incentivos a la renovable, la 5707, que vence en el 20, y entendemos nosotros, y parte de nuestro compromiso será extenderla para que pueda realmente el país, la nación, beneficiarse de todos los aportes que las energías renovables alternativas pueden darle a la sociedad. Entonces, los incentivos que esa ley otorgado
al 2018 aproximadamente, no pasaban de los 200 millones de dólares. Se mutila una ley que buscaba incentivar la inversión en energía renovable cuando realmente no había empezado a producir ni siquiera sus frutos, ni siquiera había sangrado el fisco. Entonces, esas son las cosas que realmente no tienen razón de ser. Nosotros vamos a corregir esos aspectos. Esa ley que vence, esos incentivos que vencen en el 20 deberán ser contemplados con el ajuste fiscal que se haga, con la reforma que tenga que hacerse para luego que salgamos de esta pandemia, pero fundamentalmente nosotros tenemos como norte el incentivar el uso de las energías renovables. Cuando hablamos de energías renovables, nosotros tenemos que entender que estamos hablando de energía solar, eólica, hidráulica. Tenemos mucha inversión en hidráulica históricamente. Aproximadamente un 10% de la energía que se produce eléctrica es hidráulica. Y energía biomásica, no, sólida, biomasa biocombustibles, como pudiera ser bioetanol, biodiesel, etcétera. Bueno, entonces, que dejando en sobreentendido que nos hemos rezagado en cuanto a cumplir con los parámetros preestablecidos en la ley, que por ejemplo en la ley 5707 se establecía que para el 2015 ya nosotros debíamos estar satisfaciendo un 10% de todo el consumo de las empresas distribuidoras con energía renovable, lo cual no ha podido ser. Nosotros tenemos una meta para, según nos comprometimos en el COP21 en París y los acuerdos de cambio climático con Naciones Unidas, para un consumo, que todo reducir en alrededor de un 25% el consumo, sea suplida las necesidades con energía renovable, y no lo vamos a cubrir al ritmo que vamos. Entonces, por eso hay que incentivar el desarrollo de esa energía, dar todas las facilidades que requiera la industria para que pues se acelere el paso de las inversiones en renovables. Y las inversiones en renovables tienen que tener indiscutiblemente garantías, seguridades jurídicas, riesgos comerciales reducidos. Las distribuidoras tienen que ser autoeficientes, lo cual no ha podido ser durante estos 8 años de gestión del presidente Medina. Ha sido un fracaso con relación a las distribuidoras. Todavía el promedio de pérdida ronda el 27% y hay una que tiene hasta 37%, que es la del este. Entonces, esas son las falencias fundamentales de la industria eléctrica, y que corrigiendo esos factores, pues se incentiva la inversión saludable, inversión reproductiva por parte del sector privado a precios competitivos mediante procesos licitatorios que vayan a dinamizar tanto la industria como la economía en sentido general, porque las energías renovables tienen un impacto importante en cuanto a la generación de mano de obra. El empleo, por ejemplo, en los Estados Unidos, la industria extractiva de petróleo ya fue superada, extracción, exploración, producción, fue superada, por ejemplo, por las renovables. A nivel general, si para el año 16 teníamos unos 8.8 millones de puestos de trabajo generados por energía alternativa, ya para el 30 se prevén que serán unos 24 millones de puestos de trabajo. O sea que las energías renovables, con los nuevos reenfoques, el entrenamiento de personal y todo ese tipo de cosas, ya plantea un cambio importante en la matriz de trabajo en todas las economías por sus diferentes áreas. Entonces, esto es importante tenerlo pendiente, porque aparte de que las energías renovables, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, nosotros somos unos importadores netos de combustible, carbón mineral, hidrocarburos, gasoil, fuel oil, bunker, petróleo, etcétera, que refinamos y se usa para la producción y gas natural. Entonces, las renovables tienen un aporte importantísimo porque permiten desplazar el consumo de esos hidrocarburos y dan un apoyo positivo a la balanza de pagos, la balanza comercial. O sea que nos ahorramos esos dólares que tendríamos que pagar para importar petróleo, que lo estamos produciendo con energía autóctona del sol, del viento, o eólica o biomasa en las diferentes vertientes en que se contemple. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque además se aumenta, por ejemplo, la competitividad de los sectores productivos. Por ejemplo, en las granjas avícolas, en los mataderos, en las industrias porcinas,
se utilizan los biodigestores para la producción de vapor, de calor, y mediante estos biodigestores, mediante la producción de metano, se procesan, y entonces ese es un aporte importante que permite aumentar la competitividad de estas agroindustrias. Igual también está el tema de lo cual genera mano de obra adicional, porque es una vertiente que no estaba siendo explotada en el esquema clásico convencional, digamos, de una granja porcicultora. Igual está con la producción de gas sintético a través de la gasificación de la biomasa sólida, que mediante la misma se puede producir gas de síntesis que puede usarse para producir vapor, para procesos cogenerativos, para producir calor, agua caliente, que puede usarse en diversos procesos, sustituyendo el uso y el consumo de hidrocarburos. O sea que en términos globales, tanto en la generación de empleos como en la reducción e importación el ahorro de divisas por el desplazamiento de los combustibles fósiles, así como el aumento, la disminución de los costos, porque tiene una ventaja competitiva en cuanto a precios, la energía local, autóctona, determinada, extraída de un lugar, por ejemplo, la solar o la misma biomasa, entonces aumenta la competitividad de estos sectores productivos. O sea que si lo ponemos todo en un paquete, nos damos cuenta de que es un aporte multisectorial que hace la energía alternativa. Por eso nosotros en esta nueva ola de transformaciones estamos en el punto 7.3 del plan de gobierno que el presidente Fernández presenta. Señalamos esto, la regeneración ecológica y económicamente sostenible, apuntalando estos sectores, dándole los incentivos que demanda, que requiere, que se le mutilaron en la reforma fiscal del 2012, para ir extendiendo aún el alcance de los mismos para que realmente puedan producir y expandirse y generar mayores oportunidades de negocio para el sector privado y para toda la sociedad. Entonces, desde esa óptica también el presidente Fernández en el programa de gobierno se incluyó la parte que tiene que ver con lo que se conoce como economía circular. Y ahí entramos también en lo que es el reuso, el reciclaje, la reutilización productiva. Y en este caso fundamental nos referimos al uso de los residuos sólidos urbanos para la producción de energía. Por ejemplo, hemos visto que el gobierno del presidente Medina se ha enfocado mucho en una Quisqueya limpia, que era de convertir los vertederos. Vimos lo que pasó en Duquesa. En el caso de Santiago, ustedes ven que en Rafey se hace un reciclaje, pero no se produce electricidad, aunque ellos tienen una concesión de creo que de 80 megavatios. Pero la idea nuestra es fomentar mediante joint venture entre el sector privado y el gobierno y los ayuntamientos para que hagan proyectos productivos que eliminen todos esos vertederos y que los landfill, como se usaban anteriormente, pues dejen de existir, porque el problema es que nosotros tenemos una generación infinita de residuos sólidos urbanos, mientras que los lugares son finitos. Entonces tú no puedes darle una solución a un problema infinito con recursos finitos. Entonces hay que usar mecanismos de procesamiento de la basura que están utilizándose en muchísimos países del mundo. Hay muchísimos esquemas en donde tú puedes procesar los residuos sólidos urbanos, producir biodiesel, puedes producir gas de síntesis mediante la gasificación y utilizar motores especiales y producir electricidad. Y lo que hay que crear las condiciones para que esos desarrollos productivos pues tengan razón económica, sean viables económicamente hablando. Y ahí tiene que participar tanto el gobierno dándole las facilidades correspondientes como los ayuntamientos comprometiéndose en los aspectos que le compete, que le corresponda, debido a que hay un problema de salubridad y hay un problema de sanidad en términos generales, porque allá no tendríamos esos vertederos, esos basureros como lo conocemos, generando polución, sino que tendríamos unas industrias reprocesadoras de los residuos. En el caso de los convertibles,
desechos vegetales, eso se especializa mediante gasificadores, biogasificadores, y ese metano se procesa también y se puede utilizar. También se pueden reenfocar en cuanto a la utilización de las aguas residuales que también generan metano. Entonces hay todos unos paquetes integrales que dándoles facilidades al sector privado para que puedan emprender esos proyectos con el apoyo del sector público y de los ayuntamientos, pues pueden ser de manera eficientemente realizados. Entonces, de esa manera, yo pienso que nosotros podríamos cumplir con las metas preestablecidas de llegar al 25% de suministro para el 2030. Y bueno, el rezago que teníamos del 10% de consumo eléctrico, solamente en la parte eléctrica de las distribuidoras, alcanzarlo de una manera importante. Ya nosotros tenemos alrededor de unos 600 megavatios en energía solar instalado en el país y tanto eólica, pero la producción en cuando lo contemplas en la matriz, el mix es aproximadamente 2% eólica, 2% solar, el 9, 8, 10% hidráulica, con las presas que siempre hemos tenido, dependiendo de la cantidad de agua que se disponga en esos momentos y de la estación en que nos encontremos. Pero en sentido global, hay que entender también que la energía renovable no es realmente un sustituto de la energía convencional, sino un complemento. La energía renovable tiene unos problemas de estacionalidad y de fluctuaciones que no los tiene la convencional, y para garantizar la estabilidad del sistema en cuanto a la generación eléctrica, pues se requiere que haya también inversiones en energía convencional. En nuestro caso, en el plan de gobierno del presidente Fernández, como hablamos, ecológicamente y medioambientalmente amigable, nosotros estamos totalmente enfocados. Todas las inversiones que haya que hacer en cuanto a energía convencional tienen que hacerse mediante, utilizando gas natural. En lo absoluto, nosotros no estamos de acuerdo en lo absoluto. Ya esa planta está construida, la de carbón de Punta Catalina. Habrá que contratar la administración y la operación a una compañía de prestigio internacional para que la opere con los estándares internacionalmente requeridos, para que no hayan esos sobresaltos a que nos tiene. No ha empezado bien y ya nos tiene con unos sobresaltos todos los días, que una cosa ocurre, que otra no ocurre. Uno nunca sabe qué es lo que pasa con ella. En todo caso, las convencionales que hayan que hacer, las inversiones que haya que hacer en energía convencional, serán ciclos combinados de gas natural, básicamente, porque tiene que haber un mix, pero fomentando las eólicas en los lugares en donde se encuentra, hacer las inversiones en la línea de 345 del Naranjo acá por Santiago hasta Montecristi para poder interconectar toda esa zona, fomentar, como les señalábamos, toda la biomasa a nivel nacional, toda la biomasa que se pueda producir a nivel nacional, para que de manera particular la industria agroforestal, la industria agropecuaria pueda utilizar esos recursos como una manera de incrementar su competitividad, de generar mano de obra en los sitios en donde se produce y de ayudar a la balanza de pagos con el ahorro de divisas que produce el no tener que importar petróleo para la producción de energía. Y de la misma manera, podemos decir que en la parte que tiene que ver con la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos, hay que fomentar eso en la medida de las posibilidades. Ya ahí se ha avanzado en cierto modo. Esa es la tendencia. Nosotros también tenemos eso contemplado. Hay que crear los incentivos, las tarifas particulares y especiales para los comercializadores y ese tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos eso muy bien visualizado. A esa industria hay que darle un apoyo importante. Y de nuevo pasa, como les señalaba, por el retomar los objetivos fundamentales de la Ley de Incentivos 5707 de renovables, que fue mutilada en la reforma fiscal del 2012, donde se redujeron lo de las importaciones, los incentivos que se daban, lo de la parte que tenía que ver con el ITEVI, en sentido global, y se vence ahora el 20. Entonces yo entiendo que esa ley de energía renovable hay que extender su vigencia para que realmente pueda dar los beneficios para lo que fue contemplada y diseñada conceptualmente, porque realmente el costo fiscal que el Estado ha tenido por concepto de las inversiones en renovables ha sido ínfimo, realmente, de las cosas que le señalaba. Vuelvo y repito, aquí las cosas suceden porque no se dejan los procesos madurar.
se interrumpió antes de que diera beneficios y no eran realmente significativos los costos fiscales que tenía para el Estado. Realmente no lo son y por eso yo entiendo que se debe, esa es parte de nuestro compromiso, extender después del 20 y restablecer los incentivos que estaban contemplados para darle viabilidad a esta parte que está contemplada en nuestro programa de gobierno en el pilar número 7, como la protección del medio ambiente y la descarbonización de la matriz de energía. Yo creo que en ese mix, en ese contexto, eólica, solar, biomasa, mediante biomasa sólida, mediante gasificación o biodiesel, etanol, etcétera, todas esas variantes, todas esas vertientes deben ser incentivadas y serán incentivadas por la administración del presidente Fernández, unido la parte en donde se interacciona con lo que tiene que ver con la salubridad y es con lo que se habla de la economía circular para enfocar la parte de la generación de residuos sólidos y la producción del waste to energy, como se conoce, la producción de electricidad, de energía, utilizando los residuos en toda su gestión, mediante una biogestión que permita abarcar todos los aspectos, producción de compost, de abono orgánico, metano para la producción de calor y vapor y electricidad también. O sea que yo pienso que esos son todos los rangos. Hay pequeñas micro hidroeléctricas que también pueden ser incentivadas para que el sector privado pues acometa esas inversiones. Entonces, yo creo que básicamente enfocándonos de manera general en generación distribuida, calor o vapor, de manera particular, puntual, esos son aspectos que nosotros tenemos que apoyar. Y un detalle importante que ha retrasado y restringido el desarrollo de la energía solar particularmente, ha sido unas restricciones que ponen las distribuidoras en función de la capacidad de las líneas que ellas alegan de un 15% de la demanda. Entonces yo creo que eso debe revisarse para seguir incentivando las mediciones netas en donde hay muchas personas que han hecho instalaciones en sus casas, en sus industrias, en sus negocios. Y yo pienso que eso es parte también de lo que nosotros tenemos que apoyar, porque hay un ahorro importante, tanto para la nación como en beneficio propio de quien hace la inversión, ya que, por ejemplo, por lo que va de una década aproximadamente, el precio, por ejemplo, de las energías solar ha disminuido en más de un 80%. Hoy te cuesta una instalación, te puede salir a prácticamente en $700 el kilovatio. Entonces, esas son cosas importantes que nosotros vamos a seguir apoyando para que se hagan las inversiones correspondientes por parte del sector privado y nosotros crearemos las condiciones para que sean así. En cuanto a la industria eléctrica, esas son el enfoque. En cuanto a la energética de manera general, como les señalaba, apuntalar todo lo que tiene que ver, apoyar todo lo que tenga que ver con la generación de energía mediante esquemas alternativos, biomasa, residuos sólidos, biodigestión mediante los procesos y en todo lo que haya que apoyarles, darle el soporte. Porque yo pienso que mediante la utilización de los recursos autóctonos, folclóricos que tenemos, nosotros solamente ganamos. No tenemos absolutamente ningún tipo de pérdida. Y yo no entiendo por qué el gobierno se empecinó en ese proyecto de carbón cuando tenía tantos proyectos renovables que pudo haber incentivado en su momento. Yo pienso que con eso podemos dar paso a la interacción. William. Sí, perfecto. Si quería interactuar con el ingeniero y preguntarle, teniendo tantas alternativas energéticas, ¿por qué el presidente, el licenciado Danilo Medina y sus asesores en materia de energía prefirieron instalar a Punta Catalina una planta de carbón obsoleta, sobrevaluada, donde todo el mundo está tratándola por ser tan contaminante y nadie la quiere? Y vienen a instalar una cosa que le va a costar al pueblo dominicano miles de millones de dólares. Es algo que es inexplicable.
Sí, es totalmente contradictorio con lo que nosotros nos habíamos comprometido, como te señalábamos. La ley 5707 establece que para el año 2015 ya nosotros debíamos estar produciendo el 10% de la electricidad que las distribuidoras demandaran, debía haberse producido con renovables. Y realmente en lugar de darle apoyo, incentivarla, motivarla, la generación mediante renovables, lo que se hizo el gobierno fue se embarcó en ese megaproyecto y dejó otros proyectos convencionales que estaban en proceso, los detuvo. Pero evidentemente que eso iba en contradicción hasta con lo propio que habíamos nosotros suscrito con las Naciones Unidas en el acuerdo sobre el cambio, los acuerdos sobre el cambio climático. Nos comprometíamos a disminuir las emisiones de dióxido de carbono y esta planta es todo un dragón que lo que hace es que tira dióxido de carbono a la atmósfera junto con otros contaminantes. Por eso se nos ha dicho, se nos ha vendido que tiene tantos filtros, que tiene tales mecanismos, que si allí, que si acá, pero la verdad es que es una planta carbón y en el mundo, de manera generalizada prácticamente, todas las economías están sacando esas unidades a carbón por contaminantes de sus sistemas. En el momento en que se tomó esa decisión, ya eso era Vox Populi, ya eso era algo, una política generalizada a nivel internacional. Pero aquí parece que había muchos intereses en que fuera esa planta la que se hiciera y que se hiciera de carbón, porque se pudo haber hecho también de gas natural, una planta importante. Pero yo entiendo que no iba de la mano ni con la ley de incentivo a las energías renovables, ni tampoco a los compromisos que habíamos asumido con las Naciones Unidas con relación al cambio climático. Esas son las cosas que aquí se hace una cosa y se dice otra. Por asuntos particulares. Bueno, tenía la mano levantada, iba a hacer la misma pregunta que acaba de hacer el arquitecto William Reina, pero vamos a formulársela entonces de otra manera. ¿Ha tenido el gobierno la participación que debiera tener, no solamente en facilitarle al sector privado, sino en la participación de la construcción de estos proyectos alternativos que usted ha dejado bien claro, muy bien claro, de que son totalmente, no solamente importantes, sino que son necesarios para un país como el nuestro, donde se paga la energía eléctrica tan cara y donde tenemos tanto sol y tanto viento? Por ejemplo, reformulando, ¿ha tenido el gobierno la principalía que debiera de tener en facilitarle y cumplir? Porque una cosa es decir, estoy facilitando, y otra cosa es cumplirlo, y en la construcción e instalación de proyectos de esa naturaleza. Mire, Tocayo, es como tú señalas, aquí se dice una cosa y se hace otra. Yo lo dije, desde que cuando el gobierno entró, habían alrededor de 13 concesiones otorgadas, concesiones solares y eólicas. Y el gobierno, la CDE, prácticamente, al no crear las condiciones adecuadas y convertirse en un obstáculo real, hasta muy recientemente, exacto, frustró muchos de esos proyectos, vencieron, eso es lo que vinieron. El presidente Medina, yo recuerdo, asesoraba a unos italianos que tenían un proyecto y no sé por qué razón nos dejaron fuera, hicieron un decreto y metieron 11 empresas. Realmente y fundamentalmente las empresas que han podido hacer proyectos de esos que uno ve que se han ido haciendo en los últimos 2 años aproximadamente, se pudiera decir, con el esfuerzo de la Comisión Nacional de Energía, han sido las empresas grandes ya instaladas en el sector. Por ejemplo, Egejaina, que fue una empresa capitalizada en el año 2000, en la cual el Estado tiene la mitad, es socio el Estado y el sector privado. Egejaina hizo proyectos eólicos en Pedernales, en Juancho, Juanillo, en Juancho, pero Enriquillo y esa zona. Y han seguido haciendo otras grandes compañías. Pero hubo otros proyectos que se retrasaron tanto que no pudieron hacerse. Otras compañías de la industria, por ejemplo, Jaime está haciendo otro proyecto ahora por acá, por la zona de San Cristóbal, un proyecto solar importante.
AES también está diversificando su producción. AES produce con gas natural aquí por Boca Chica y es la copropietaria de la otra de la otra empresa generadora que es Itabo, en la cual también el Estado es socio con el 50%. Entonces, AES está diversificando sus inversiones haciendo proyectos solares importantes también. O sea, que eso lo están haciendo en los últimos tiempos. Yo no sé si fue de manera deliberada o si fue por presión de algún tipo, pero la verdad es que se perdieron aproximadamente 6 años en los cuales se pudo haber incentivado, y en lugar de hacer Catalina, se pudo haber incentivado que fueran inversiones en el sector en renovables y en todo caso con gas natural durante todo ese tiempo. Pero la verdad ha sido esa. Igual con el caso de la medición neta. La medición neta es la que te permite a ti instalarte en los techos y tú venderle tu excedente a las distribuidoras. Pues las distribuidoras se apelan a un aspecto que está en uno de los reglamentos que establece que hasta un 15% de los sistemas de la demanda de las líneas. Entonces, eso es un obstáculo y ella ahí tiene una discrecionalidad que eso habrá que resolverlo. Pero como usted señala, aquí se dice una cosa y se hace otra. Yo entiendo, estoy totalmente convencido que si el sector gubernamental se hubiera decidido y hubiera dado las facilidades y no hubiera bloqueado a través de la oficina de energía, porque la CDE tiene que dar un permiso. Si tú le fueras a vender al sistema sin tener que venderle a la CDE, todavía la CDE tiene que darte un permiso. Son aberraciones que todavía siguen manteniéndose. Y la CDE lo que se convirtió fue un obstáculo. Tenía su proyecto, la joya de su corona, que era Catalina, y no miraban para ningún otro lado ni permitían que otros entraran. Cuando ya eso empezó a tropezar y a dar problemas, recuérdense que eso debió haber entrado en el 17, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, o hasta el 19. Entonces ya ahí empezaron a flexibilizar, bueno, y la presión de los sectores económicos y de las mismas grandes empresas de la industria que tenían proyectos en carpeta con concesionados y todo, que empezaron a presionar. Por eso se han venido haciendo esos proyectos, pero lo que yo entiendo es que hay que darle más apertura para que se sigan haciendo, porque nos beneficiamos. No veo de ninguna manera que haya nada perjudicial. Por eso entiendo que fue asumiría que sería miopía de la CDE entonces de bloquear esos proyectos y obstaculizarlo, porque de que lo obstaculizaban no hay ninguna duda. Todo el que esté en la industria sabe que fue así. Tenemos 3 preguntas. Dice José Ignacio Fernández, ¿hay incentivos para esas instalaciones de paneles solares? Actualmente la ley 5707 contempla incentivos. Lo que pasa es que esos incentivos en el 12, cuando subió el presidente Medina, se hizo una reforma fiscal y fueron reducidos. Los de 75 se bajaron a 40%, se eliminó. Imagínate tú. De ITEVI, etcétera. Por eso yo decía que, y la ley tenía un periodo, un plazo, ¿verdad?, de maduración hasta el año 20. Ya estamos en el 20. Entonces, lo que yo decía es, primero hay que restablecer esos incentivos. Eso fue un desastre, quitar esos incentivos cuando ni siquiera había habido un costo fiscal para el Estado. El Estado lo que había gastado, o decir gastado, dejado de percibir por esas exenciones, eran unos $200 millones. Y para ese entonces ya se habían invertido casi 500 megavatios. O sea, mil millones de inversión. O sea, que era una ganancia neta. No tenía ningún sentido hacerlo. Pero además ya se vence. Entonces yo entiendo que nosotros tenemos que, entre las primeras medidas, es... lo que pasa es que ahora hay que adecuarlo a todas estas discusiones del pacto eléctrico y el paquete fiscal que habrá que hacer debido al déficit como de 400.000 millones que la pandemia ha incrementado, a lo adicional que había como de 250 millones de esta administración este año. Entonces yo pienso que todo eso hay que ponerlo en un paquete, pero asumiendo que el costo fiscal que tenía al momento de eliminarse los incentivos no justificaba la eliminación de los mismos por los beneficios colaterales y adicionales que les señalo que producen las energías renovables y alternativas, tanto en términos de balanza de pago, con el ahorro de divisas, por la sustitución de los hidrocarburos que no tendríamos que importar, tanto por la generación de mano de obra autóctona local, importantísimo, ¿verdad? Y por el aumento de la competitividad de los sectores productivos que recibirían una energía más barata
tanto eléctrica como energética, por el caso, digamos, de las agroindustrias, de las carnicerías, de los mataderos, de las panaderías, de las lavanderías que pudieran usar energía biomásica, sea calderas utilizando residuos biomásicos, o gas sintético, o biodigestores en las industrias porcinas, avícolas, etcétera. O sea, hay un amplio rango de beneficios que el Estado y la sociedad solo tienen ganancia positiva. Berenice, Gracias, ingeniero Méndez. Virginia Segura, levantando la mano. No quiero. Ok, yo le voy a dar el paso. Habilite su micrófono, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un placer. Virginia Segura de este lado. Yo escuchaba, lo estoy escuchando desde el inicio, pero me llama mucho la atención donde usted dice que todo el que llega a la sede tiene un librito. Entonces, hay un proyecto de Quisqueya Limpia. También hay otro proyecto de Quisqueya Prende Contigo, que no tiene nada que ver con energía, pero por ahí va. Entonces, podríamos decir que Punta Catalina es la otra estafa de la gestión danilista. Bueno, yo, Catalina, pues, tengo la calidad moral de poder decir que yo la objeté desde el 13, porque yo entendía que no había necesidad de esa planta por muchas razones. Primero que no tenía por qué hacerla el Estado, la pudo haber hecho el sector privado. Si el Estado al hacerla nos endeudó a todos. Dinero que se tomó prestado, que nunca se tomó porque no apareció, se comprometió Odebrecht de traerlo de Brasil, del BNDES de Brasil, que es el Banco de Fomento, y con el lío que se armó allá nunca vino. Tuvimos nosotros los usuarios del servicio eléctrico, que todavía no nos han bajado la tarifa, que financiar la construcción de Catalina. Porque este gobierno nunca ha visto un petróleo prácticamente que subiera de $50 el barril y llegó a estar como hasta 40. El déficit de la industria eléctrica, que rondaba los 1.500 millones, del 13 al 19 aproximadamente, fue de 400, 500 millones de dólares. Todo el ahorro que no tuvo el gobierno que asignar al sector eléctrico como otras administraciones, los metió en Catalina. Por eso esa planta va a salir como en 3.500 millones. Y nunca uno ha sabido realmente los números ni la cifra. Entonces, yo estaba en desacuerdo con esa planta en ese entonces y lo escribí en el listín, porque en lugar de ser deuda externa, pudo haber sido inversión extranjera directa, que la hiciera el sector privado, se hace una licitación, yo te compro la energía, haz tú la inversión y yo no tengo por qué embarcarme en eso. Nos hemos embarcado en eso, ahora acaban de sacar la unidad 2, ahí habían unas gráficas, unas fotos, no se sabe si era un incendio que hubo, dicen que es una junta de los filtros, pero todos los días aparece algo, porque nosotros ahora somos el dueño de la planta, fue con nuestros recursos que se hicieron, los otros días el gobierno la quería vender a un módico precio que nosotros tuvimos que oponernos. Entonces yo pienso que ahora hay que tratar de que se gestione de la mejor manera posible para evitar que se deteriore y que ambientalmente no contamine la zona, como ya se está diciendo por algunos, pero ese es un punto. Entonces yo decía que en lugar de ser deuda, que pudo haber sido inversión extranjera directa y que nosotros no tendríamos que correr con esos riesgos ahora como estamos con la propiedad de la misma. Eso era una inversión privada y una inversión privada la llevaba. Además también el tamaño. Eso fue un tamaño exagerado para la magnitud del sistema eléctrico nacional y entonces cada vez que esta planta tiene un problema, un pestañeo, se lleva y aparece unos problemas en el sector que nos obligarán a hacer inversiones en confiabilidad del sistema, en mejoría de las redes, en contingencias adicionales que de otra manera no debieron haber sido. Entonces, bueno, lo de la adjudicación y los escándalos que hay, eso es Vox Populi de todos sabidos, pero evidentemente que lo que es claro es que esa planta no iba de la mano con los compromisos que el gobierno mismo había asumido y con lo que nosotros teníamos contemplado con las Naciones Unidas y con la propia Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, ni con la Ley 5707 de incentivo a las energías renovables. Todo lo que Catalina hacía es contrario a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por más que quieran decir que están sembrando 100 millones de caoba, esos 100 millones de árboles de caoba se pudieron haber sembrado sin Catalina y mucho más mejor, como dicen los muchachitos fuera.
Ok. La próxima pregunta es de Marcos Cochón. Dice, sin lugar a dudas, la incertidumbre sobre temas económicos será una realidad en los meses por venir. La situación fiscal apunta a un déficit superior al 8% del PIB. ¿Es posible en ese escenario fiscal mantener incentivos a las energías renovables cuando la historia ha mostrado todo lo contrario? Sí, no, yo pienso, es correcto, el déficit se ha ensanchado fruto de la pandemia. Por eso digo, tiene que ser todo un paquete y acordado mediante el acuerdo con el pacto eléctrico. Las reducciones que se logren en la industria eléctrica mediante la eficientización de la gestión de las distribuidoras, de la comercialización y una gestión adecuada, que yo entiendo que debe ser hasta concesionada para no vivir estos sobresaltos que tenemos. Y las ganancias netas que pueda dar la planta de Punta Catalina, correctamente administrada, yo pienso, además de los beneficios que se producen a través del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada, FOMPER, tanto de Gejaina como de Geitabo, tienen que enfocarse a la industria eléctrica y al fomento de las renovables. Lo que yo digo es que habiendo tenido un costo fiscal, la ley 5707, solamente de unos 200 millones de dólares, realmente los incentivos que ha recibido el sector renovable no han sido gravosos. No han sido gravosos para que se mutilaran en el 12. Hay dos decisiones del 12, de esa reforma fiscal, que yo las objeté en su momento. Una fue esta y la otra fue establecer un 10% a los alquileres, creo que eran los alquileres, a las inversiones inmobiliarias, porque generaban un desincentivo a la inversión y va contradictorio con lo que tú buscas. Yo sí pienso que indiscutiblemente vamos a tener ese déficit, vamos a tener que establecer medidas de cómo financiarlos y cómo prorratearlo en el tiempo, pero ese crecimiento de la economía es que producirá los recursos para contemplar y enfrentar ese déficit. Lo que yo digo es que los costos fiscales que hay en otros sectores no son ni siquiera comparables con los costos fiscales que tuvo en su momento cuando se mutiló la ley 5707. Por consiguiente, pudiera reenfocarse por lo menos, por ejemplo, yo pienso que para la industria, para la parte agroindustrial, biodigestores, gasificadores y, por ejemplo, aquí nadie debiera estar calentando agua con energía eléctrica. Aquí todo debiera incentivarse la producción. Aquí hay muchos aspectos que debieran ser. Yo entiendo la parte macro, estamos conscientes y creo que tiene que haber una conjunción, pero no creo que sea en este caso fundamental el costo fiscal, que no lo tuvo. Fue como cuando se mutiló, eran como unos 200 millones de dólares. ¿Cuánta es la inversión que se ha hecho en renovables en todo sentido en el país? Yo pienso que se puede. Yo pienso que se puede en función de esa realidad. Habrá que conversarlo, discutirlo y ver los números. Yo estoy hablándolo en términos cualitativos fundamentalmente ahora mismo. Sí, gracias. Dice México, en lo relativo a los planes de extensión o revisión de la Ley de Energías Renovables, ¿se contempla revisar el esquema o criterios de compensación de la energía excedente suministrada por las instalaciones de paneles solares a nivel residencial? Yo creo que ahí las distribuidoras están jugando con un leverage muy fuerte, que es la parte que tiene que ver con eso del 15% que ellas utilizan para rechazar el otorgamiento de la medición neta. De eso es que estamos hablando, yo lo mencionaba ahorita. Yo pienso que eso hay que sentarse y acordarlo, porque las distribuidoras ahí creo que están haciendo un juego un poco... como tienen un poder tan fuerte, yo pienso que el regulador ahí debe actuar, debe interactuar. Yo creo que esto se puede mejorar. Se puede mejorar. Lo que yo creo en cuanto a las inversiones a futuro de las energías netas, de la medición neta, tiene que ver con la parte del pago, porque como se le paga la misma tarifa que usted tiene con la distribuidora, pero la tarifa que usted recibe con la distribuidora, el costo de adquisición contempla un pago por potencia, y ya es, en el caso de una instalación de solar que suple, solamente inyecta energía, no tiene potencia garantizada. Entonces yo pienso que si pudiera ser respetando los derechos adquiridos de las inversiones que ya habían sido hechas, sin afectar esos flujos,
y dejando que eso venzan esos contratos y esos términos, pero a futuro hacer esa modificación es lo que yo creo. Pero las distribuidoras no debieran estar objetando esas inversiones que pudieran, que se están haciendo. Pero yo no creo que eso no esté en la ley, eso es un reglamento que están, al que apelan las distribuidoras para bloquear el otorgamiento de más proyectos en determinadas áreas porque dicen que ya está saturado o sobrepasan ese 15%. Las tarifas contemplan un valor nuevo de reemplazo y unos sistemas eficientemente dimensionados. Las distribuidoras se le garantiza eso en las tarifas. Ellos tienen que hacer todas las inversiones correspondientes y esas inversiones son retribuidas mediante la tarifa que pagamos los usuarios. Entonces, esos son alegatos que no deben estar, no deben ser obstáculos. Ahora pienso que deben sentarse y que los reguladores y los diseñadores de política, tanto de la Comisión de Energía, pues pudieran hacer que las distribuidoras pues se ajusten a lo que tenga a la realidad. Ok, gracias. Dice la próxima pregunta y la última. Dice Luis Collado. ¿Por qué construyeron las plantas de Punta Catalina en terrenos privados en vez de declarar esos terrenos de utilidad pública o comprarlos previamente a la obra? Bueno, eso lo hizo esta administración, eso se hizo un arrendamiento en un término ahí medio sofisticado, enfitéusico, que creo que 99 años. La comisión que usó el gobierno para cuando hubo las discusiones sobre la adjudicación y eso, que hubo notables dominicanos que participaron en ella, en esa comisión, recomendó que esos terrenos fueran comprados. Evidentemente, eso es algo que a todo el mundo asombró. Si tú vas a hacer un proyecto, tú lo declaras de utilidad pública, o te vas a otra área o lo que fuere. Yo creo que la recomendación de la comisión de ese entonces era que el gobierno pueda adquirir esos terrenos, porque realmente la planta es del Estado, está hecha como una mejora, hecho en un terreno ajeno, aunque sea arrendado. Yo creo que el Estado debiera adquirirlo, esa fue la recomendación que se hizo. Y la razón que se tuvo, no tengo ni la menor idea, ni yo no lo hubiera hecho de esa manera, como señala la persona que me hace la pregunta, o lo hubiera declarado de utilidad pública adelante, o lo hubiera compensado, lo hubiera pagado, se lo hubiera comprado, o lo que fuere. Pero obviamente todos nos quedamos asombrados con relación a eso. Ahora lo que toca, ya el agua derramada, lo que toca es apelar a lo que recomendó la comisión que revisó todo lo de Punta Catalina, que recomendaba que se compraran esos terrenos. Voy a dar la palabra a Francisco Américo Yapor, de agradecimiento y despedida. Bueno, pues, señor Francisco Méndez, ingeniero Francisco Méndez, debo decirle que no debería decir que sorprendido, pero ese cúmulo de conocimiento que usted acaba de expresar y con el cual nosotros acabamos de renovar lo poco que sabíamos sobre lo que son las energías renovables y el estado en que se encuentran en nuestro país. Usted nos ha ilustrado enormemente, nos hace desear y trabajar con más fe para que nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, llegue al poder, porque funcionarios, personas como usted deben ser funcionarios en las áreas que usted domina magistralmente. Lo ha demostrado, nos ha realmente, a decir asombrado no es lo correcto, pero mucho conocimiento. Muchas gracias de parte de este abanico de dirigentes y profesionales y amigos que hoy los hemos escuchado y que usted ha colaborado con nuestro conocimiento, transmitiéndonos esas verdades. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a todos y buenas noches.